Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Namastam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kavamayam Bhavati Savayantitam Vandeyam Shri Guru Shri Udavaranam Shri Guru Vaishnavajam Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishavanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Agarra el micrófono. Explícale que tenemos uno solo. There's only one mic. So which one was get the mic? So, but I will start sitting. I'm very happy to be here with all of you, and my apologies for still not speaking castellano. Estoy muy contento de estar con todos ustedes aquí. Todavía les pido disculpas por no hablar castellano. Now, I'm going to ask you. No, él es bueno. Oh, it's a video. Yes.
many of you were attending the Ratha Yatra festival yesterday? ¿Quiénes de ustedes fueron a asistir al recital al festival de Ratha Yatra ayer? Most of you. That's your qualification for coming today. Esa es tu cualificación para venir hoy. Did you have a good time? ¿La pasaron bien? Sí. Yes. Sí. Sunday? Sunday yesterday? Now we're in. Jagan. Okay, so I was told that our subject today is Srila Prabhupada, and I was also told that His Holiness HH Krishna Swami was graced us with his presence, but we would change the plan in regard to our condition. Bueno, me dijeron que la clase de hoy, el tema de la clase de hoy era acerca de Srila Prabhupada, y también me dijeron que Bhakti Maharaj nos iba a bendecir con su presencia, pero bueno, no es posible, entonces hubo cambio de plan a último momento. I thought, well, I thought of a few anecdotes about Srila Prabhupada. Entonces pensaba acerca de algunas anécdotas con Srila Prabhupada. ¿Cómo se dice? Anecdote. Anécdota. Anecdote. But I was asking, the reason these books are here is, I was asking, and I still don't get the whole picture, but whether or not the unabridged Prabhupada's biography of Satsuru Maharaj has been translated and printed in castellano. Alguien podría saber, porque la verdad tiene la duda de si la biografía de Srila Prabhupada completa, no resumida, sino la completa, la que escribió Satsuru Maharaj, fue traducida e impresa en español. Si alguien sabe acerca de eso. Solo una parte, esa. There's three parts. Only those. Okay, so there's 3 out of, I think, 5 or 6 parts. Entonces creo que hay 3 más, que llevan 6 tomos la biografía completa. Okay, so it's gradualmente. Prabhupada many times said Krishna consciousness is a gradual process. Prabhupada muchas veces dijo que el movimiento para la conciencia de Krishna es un movimiento gradual. Sometimes we feel it's too gradual. A veces sentimos que es demasiado gradual. Sometimes I feel that. Al menos yo a veces lo siento. I just wanted to say that it's a wonderful book. If you can read the unabridged, there's an abridged version, which is only 1 volume. You can read the unabridged, you get a much richer picture of Srila Prabhupada's life. Oh, we're getting another. They don't have to do Se pone adelante. Are we there? It sounds like you're speaking from outer space. Parece que estuviera hablando del espacio exterior. Yeah, so I just want to call your attention. It's in process. There's now 3 volumes out of either 5 or 6. There were initially 5, and then it became 5 and 2, plus an additional English.
Entonces aquí tenemos solamente 3 volúmenes, pero son 6 en total. En principio eran 5 y después se fueron agregando al 5.1, 5.2 hasta que llegaron a 6 volúmenes. And recently, I was told that, including the biography, there are 53 books by different devotees about Srila Prabhupada. Y entonces me comentaron el otro día que, incluida esta biografía, hay 53 libros escritos acerca de Srila Prabhupada por diferentes devotos. I think they're mainly in English language. La mayoría están en inglés. But the point is, there's a vast literature about this one person. El punto es que hay una vasta literatura acerca de esta persona individualmente. And it's such a vast literature because so many devotees were so inspired by Srila Prabhupada, and they had so many very deep memories of their experiences with him. Y esta literatura es tan vasta porque muchos devotos se sintieron inspirados por las acciones de Srila Prabhupada en escribir acerca de él. We might compare this to other histories of saintly persons. Podemos comparar esto con la historia de otras personas santas. And I think we will see that just the volume of literature of memory of Srila Prabhupada is very, very extensive. Y podemos ver que solo la literatura que habla acerca de las memorias de Srila Prabhupada es muy, muy extensa. There's, of course, also Srila Prabhupada's own writing, and there's his own speaking, much of which was recorded. Por supuesto, también está la literatura que fue escrita propiamente por Srila Prabhupada y las grabaciones que él ha dejado. More than 2,000 lectures like this have been recorded. Más de 2.000 clases fueron grabadas. And I believe around 6,000 letters. Y alrededor de 6.000 cartas. So there's some devotees worry that the legacy of Srila Prabhupada may be lost because of whatever influence of time, or people will understand him in different ways, whatever. Entonces muchos devotos estaban preocupados acerca de que las memorias de Srila Prabhupada se perdieran por el paso del tiempo o por diferentes motivos. But I don't think we have anything to worry about, Pero creo que no tenemos nada de que preocuparnos. because we have this vast literature, Srila Prabhupada's books, his lectures, his conversations, and the memories of so many devotees. Porque tenemos esta vasta literatura que comprende las escrituras de Srila Prabhupada, sus clases, sus cartas y la literatura que han escrito otros devotos acerca de él. Admitted, there is understandable worry that all the devotees that had direct interaction with Srila Prabhupada, gradually they're all departing the world. Por supuesto que es una preocupación lógica porque la mayoría de los devotos que tuvieron contacto directo físico con Srila Prabhupada están partiendo de este mundo en esta época. But I think this is all the more reason that we should make little effort to read, in addition to Prabhupada's books, also to read about him. Entonces este es el motivo por el cual nosotros deberíamos leer, además de los libros de Srila Prabhupada, literatura acerca de él mismo como persona. This is not to mention the
video interviews. There are something like 90 DVDs, interviews with hundreds of devotees. No hemos mencionado también las entrevistas que fueron grabadas en video, que son alrededor de 90 entrevistas que él tuvo con montones de devotos. Now, you could have another worry, and that is, well, I don't even have time hardly to read Srila Prabhupada's books. And Prabhupada says we should read his books, and now you're telling us we should read about him. So, Bueno, esa es una preocupación que podrían tener, porque uno puede pensar, no tengo suficiente tiempo como para poder leer toda la literatura de Srila Prabhupada, la cual él nos indicó, y ahora usted nos está pidiendo que leamos además literatura acerca de Prabhupada. What to do? Both ends. Do the impossible. Make the impossible possible. Bueno, la solución es hacer lo imposible. I noted some anecdotes. This morning I was listening to memories from Achyutananda, one of the earliest of Prabhupada's disciples. Esta mañana estaba escuchando acerca de Chutananda Prabhu, uno de los primeros discípulos de Srila Prabhupada, y he notado algunas anécdotas. But before we get to what he mentions, one memory from Shyamasundar Prabhu, which I always like to share. Shyamasundar Prabhu, also a very early disciple, wrote 3 volumes called, what was it, Chasing Rhinos with the Swami. Chasing Rhinos with the Swami. Entonces, Shyamasundara Shyamasundara escribió 3 volúmenes, Shyamasundara Prabhu, que también fue uno de los primeros discípulos de Srila Prabhupada. Él escribió 3 volúmenes que se llamaban Cazando rinocerontes con el Swami. Shyamasundar, I've just had a brief meeting with him occasionally, and he always emphasizes what an adventure it was to be with Srila Prabhupada. An exciting adventure. Yo una vez tuve un breve encuentro con Shyamasundara Prabhu y él lo que siempre mencionaba era cuán aventurero era esto de los primeros días de compañía de Srila Prabhupada. Fue una aventura maravillosa. It was an adventure, and it was always exciting, and it was always fun. Era una aventura y era siempre divertida y siempre alentador, animador. And he said often also Prabhupada would be very funny. Muy frecuentemente también Srila Prabhupada era muy gracioso. Usually when we see the recordings of Prabhupada's lectures on video, it looks very serious. Frecuentemente cuando uno ve las grabaciones de las clases de Srila Prabhupada en video, se lo ve como muy serio. Sometimes devotees would see him and think, what is he so, is he angry or what? Muchas veces los devotos lo miraban y decían, bueno, ¿qué pasa? ¿Está enojado o qué es lo que le ocurre? No, he was so deeply, intensely willing to reach people, to touch the heart. No, es que él estaba muy profundamente concentrado en tratar de alcanzar el corazón de las personas. But he could be very jolly and humorous and so many different emotions he would show. Pero él también podía ser muy simpático y muy humorístico y muchas emociones diferentes manifestadas en la Prabhupada. So, one episode I'd like to share, maybe you're familiar, but Shyamasundar was in London, Prabhupada was in London, and Shyamasundar had connected with this musical group, the Beatles. Entonces, una anécdota que quisiera compartir con ustedes, que quizás algunos la conocen, es una acerca de Shyamasundara Prabhu. Él estaba en Londres y también Srila Prabhupada estaba en Londres. Y Shyamasundara Prabhu arregló un meeting con los Beatles.
And Shyamsundar especially connected with George Harris, one of the four Beatles. Y entonces Shyamsundar Prabhu hizo especialmente conexión con George Harrison. And he always, he very consciously developed friendship with George, in which he very carefully and consciously avoided asking George for anything. Entonces, inconscientemente fueron formando una muy buena amistad con George, y Shyamsundar siempre iba y le hacía preguntas acerca a George. Now, by this time, you know, the Beatles were world famous. They were multi-millionaires. They were so wealthy. En ese momento, claro, los Beatles eran famosos mundialmente, eran multimillonarios, muy ricos. And naturally, people would be wanting to inspire them to donate for this or that or the other thing. Y naturalmente la gente trataba de inspirarlos a ellos acerca de que den donaciones para tal o cual causa. But Shyamsundar didn't want to spoil that relationship, so he never said anything. But one day, Prabhupada asked Shyamsundar, why don't you ask George to give the funds for printing our Krishna book? Entonces Shyamsundar no quería arruinar esta relación de amistad con George pidiéndole nada, y entonces siempre se mantuvo tranquilo en ese sentido. Pero una vez Srila Prabhupada le dijo directamente, ¿por qué no hablas con George y le pides si él puede darnos un donativo para poder imprimir el Krishna Book? It was going to cost, several $1,000. Iba a costar algunos miles de dólares. And this was in the early 1970s. Yeah, around $20,000. And in those days, that was maybe multiplied by 10. That's how much it would get today. Entonces, en ese momento, a principios de los 70, esa suma, que era de $20,000, era prácticamente como multiplicarla por 10 al valor de hoy. So Prabhupada said to Shyamsundar, just ask him. Prabhupada dijo a ese padre, bueno, preguntarle. And Shyamsundar said, Qué difícil. Shyamsundar le dijo, no sé si es una buena idea. And Prabhupada said, anyway, just try. Krishna will help you. Bueno, inténtalo, Krishna te va a ayudar. So here's Shyamsundar. His guru is telling him, you should ask, so you're supposed to follow the order of the guru. Entonces aquí estaba Shyamsundar, y su guru le estaba pidiendo que le pregunte a George, y bueno, él tenía que seguir la instrucción de su guru. So he was there at the home, the palace of George, and there was a whole dinner party. There were so many people there. Entonces él estaba allí en el hogar de George, que era como un palacio, y había una fiesta que era una cena, y había mucha gente reunida ahí. And during the whole dinner party, Shyamsundar was thinking, how am I going to ask him? Y en el momento de la cena, Shyamsundar estaba ahí y decía, bueno, ¿cómo hago para preguntar? ¿Cómo hago para preguntar? Completely preoccupied with stuff. Estaba muy preocupado con esta idea. ¿Cómo hago? And then the dinner was over, and Shyamsundar was with George in a separate room. It was just the two of them. Entonces luego la cena terminó y Shyamsundar estaba en un cuarto aparte, solo él y George. And he thought, okay, now or never. Pensó, bueno, ¿es ahora o nunca? Now, meanwhile, while he was getting up his courage to ask him, there was a rainstorm coming. Entonces, mientras tanto, durante el momento en que él estaba tratando de tomar coraje para preguntarlo, se acercaba una tormenta muy fuerte, una lluvia muy fuerte. And more strong thunder was coming, lightning, thunder. Y se volvió la tormenta más y más fuerte, con rayos y truenos, y una tormenta muy fuerte. At one point, Shyamsundar was out of it and said, it would be great if you could help out, publish
that spoke up Srila Prabhupada. En un momento la Sunda le dijo, bueno, sería muy bueno si vos pudieras ayudarnos para imprimir este libro de Srila Prabhupada. At that moment, there was a lightning flash and a thunder flash. En ese momento hubo un relámpago y un trueno que explotó muy fuerte. All the lights went out. Y todas las luces se apagaron. Quedó todo sin luz. And then after some time, the lights went back on. Y luego de unos momentos las luces volvieron. And George said, okay. Ok, te voy a ayudar. So this was Srila Prabhupada. Prabhupada was confident that Krishna would help. Entonces, así es decir Srila Prabhupada. Srila Prabhupada estaba confiado de que Krishna los iba a ayudar. Now, we don't know if Prabhupada knew exactly how he was going to help. Prabhupada no sabía exactamente de qué forma los iba a ayudar. But he had that confidence that Krishna would help. And we may understand it this way, that Krishna heard Prabhupada say that Krishna will help. And then Krishna thought, uh-oh, now I have to find some way to make this work. Entonces, Srila Prabhupada estaba muy confiado en que Krishna los iba a ayudar. Y probablemente Krishna haya oído de que Srila Prabhupada estaba muy confiado en que él los iba a ayudar. Entonces dijo, bueno, ok, de alguna manera tendré que ayudarlos. So Krishna thought of a way to do it. Entonces Krishna pensó de qué manera podía hacer. Por eso. And speaking of relation to the Beatles, there's another little story which I appreciated, that the devotees who were staying with Srila Prabhupada at John Lennon's estate. He also had this huge estate. Otra anécdota que hubo relacionada con los Beatles es que una vez los devotos fueron con Srila Prabhupada a la casa de John Lennon. John Lennon tenía una mansión gigante, un palacio. And, you know, there were vast estate, vast gardens. And Prabhupada used to walk in the gardens, and he met the head gardener. His name was Frank. Entonces tenía unos jardines muy grandes, un parque muy amplio, y Srila Prabhupada solía caminar por ese parque, y en un momento se encontró con el jardinero principal que lo cuidaba, se llamaba Frank. And he made friends with Frank. They would talk about plants and gardening, so many things. Y se hizo amigo de Frank y comenzaron a hablar acerca de las plantas y de jardinería y esos temas. And then one day Frank kind of confided in Srila Prabhupada. Y en un momento, como que Frank confiaba en Srila Prabhupada. That I have a hard time sleeping at night. Y le dijo, me está costando mucho dormir a la noche. He had a separate small cottage within the estate gardens. Él tenía como una pequeña casita aparte dentro de los jardines. And he said, I don't know what it is, but it's like there's some ghost or ghosts in this house. No sé qué es lo que está ocurriendo, pero hay como fantasmas en esta casa. And Prabhupada heard this and he said, we will solve your problem. Y Prabhupada le dijo, ok, vamos a resolver tu problema. And he instructed the devotees who were with him, you go to his house and you make kirtan and you blow conch. Entonces le dijo a los devotos que estaban ahí con él, dijo, bueno, vayan a la casa y realicen un kirtan y soplen las caracolas. So that's what they did. They went, little procession, they went over to the little house and they made kirtans through the house and around the house and they blew the conches. Entonces fue lo que hicieron, se acercaron a la casita de Frank, hicieron un kirtan ahí, circunvalaron la casa haciendo kirtan y después sonaron sus caracolas. And after that,
Frank reported that he has no problems. Luego de eso, Frank se reportó y dijo, no tengo más problemas para dormir. Because Prabhupada had reassured him that no ghosts will stay after the Porque Prabhupada le había asegurado, quédate tranquilo que ningún fantasma se va a quedar ahí después de que hagamos esto. Now, some devotees will tell you, well, it could be that ghosts are scared away, but there's other kinds of ghosts, and some of them may be attracted to the kirtan. Algunos adultos podrían decir, bueno, puede que estos de fantasmas se hayan ahuyentado con el kirtan, pero hay otro tipo de fantasmas que podrían haberse sentido atraídos por el kirtan. So, what can I say? But in this case, Prabhupada helped Frank so that he could sleep at night. Bueno, lo que podemos decir es que de esta manera Prabhupada ayudó a Frank para que pudiera dormir por la noche. Then there's since yesterday was Jagannath Rath Yatra, I think it's nice to think of Jagannath, Prabhupada in relation to Jagannath. Entonces, dado que ayer tuvimos el festival de Ratha Yatra, sería lindo también hablar de una anécdota de Srila Prabhupada en relación con el señor Jagannath. Probably most of you already know the story of Jagannath first came into our ISKCON society through this sort of accident of Malati Devi. Quizás ustedes conozcan la historia de cómo fue que Jagannath llegó por primera vez a este movimiento de ISKCON occidental. Fue la historia de la confusión que hubo con Malati Devi In San Francisco. en San Francisco. So the first Ratha Yatra was in San Francisco, I believe in 1967 or 68. We had a story. El primer Ratha Yatra entonces en Occidente fue en San Francisco en el año 1967. And it was Shyamsundar who carved the Murti of Jagannath Subhadra Gate, and they put on what's called a flatbed truck. Entonces fue Shyamsundar quien talló las deidades de Jagannath Subhadra y Baladev y las pusieron en una plancha, en un acoplado de un camión que es plano. And they had Jagannath facing out from one side, they had Balaram facing out from the opposite side, and they had Subhadra facing out. Jagannath mirando hacia un costado, Balaram mirando hacia el otro costado y Subhadra mirando hacia atrás. That was the first Ratha Yatra, Jagannath Yatra in the world. Ese fue el primer Jagannath Ratha Yatra en el mundo occidental. There's a film. But the Jagannath I wanted to speak of is the Jagannath of Amsterdam. Pero del Jagannath que yo quería hablar era acerca del Jagannath de Ámsterdam. And here, I'm not sure, but I would think, I'm reasonably sure, that that Bhakti-Bhushan Swami would have been present when Prabhupada installed Jagannath. Bueno, yo no estoy muy seguro, pero estoy bastante seguro de que Bhakti-Bhushan Swami estaba presente ahí en el momento en que Srila Prabhupada instaló las deidades de Jagannath. I was almost present. Yo estuve casi presente. We were in Paris with Prabhupada, and then we drove to Amsterdam, and we settled into a sort of garage next to so-called temple, which was also basically a garage. Entonces estábamos en París con Srila Prabhupada y viajamos en auto hacia Ámsterdam y nos instalamos en este lugar que era como una especie de garage. And it was evening, the big installation festival would take place the next day. Entonces era ya el anochecer y el otro día se va a realizar este gran festival. And the group I was with, I guess we were four brahmacharis, maybe more. We all were in our sleeping bags. We were just, settled down for the night.
Entonces, el grupo con el que yo estaba, que éramos 4 brahmacharis, quizás alguno más, nos fuimos a acostar, nos pusimos en nuestras bolsas de dormir y nos preparamos para dormir. And then our GDC, for Germany, Srila Prabhu came in at night and that evening, and he said, Prabhu, I'm sorry, but you have to get up and leave. You have to go back to Germany. Entonces, quien era GBT de Alemania en ese momento era Hans Adulta. Se acercó y dijo, bueno, disculpen, tienen que levantarse y despertarse y volver para Alemania. To this day, I'm asking myself, why were we so obedient? ¿Por qué fuimos tan obedientes? We were so obedient in those days. We immediately got up, packed our things, and got in our van and drove back to Germany. He explained, he said, so sorry, but there's just too many people here. There's no space. You have to go. Entonces, bueno, éramos muy obedientes en esa época. Inmediatamente que nos dijo eso, nos levantamos, preparamos nuestras cosas y nos subimos a la van y nos volvimos para Alemania. Y la explicación fue que simplemente había mucha gente, y era demasiada gente la que había y que nos teníamos que volver. But maybe it is good that we were saved from the anger that Srila Prabhupada showed the next day. Pero tal vez fue que nosotros fuimos salvados de la ira, de la rabia que mostró Srila Prabhupada al día siguiente. He was so angry with the earth. Why? Because they hadn't properly prepared for this ceremony of installing Manchana. Estaba realmente muy enojado Srila Prabhupada y era el motivo de que no estaban realmente preparados para la ceremonia de instalación que había que realizar el otro día. And it was a highly embarrassing situation, Era una situación bastante avergonzante. made all the more embarrassing by the fact that the local television was filming the entire thing. Y lo que lo hacía más avergonzante es que la televisión local estaba ahí filmando la ceremonia. And made all the more stressful by the fact that there was no ventilation in the room. Más There were estresante, no windows, there was a kind of skylight. lo que lo hacía más estresante aún es que no había ningún tipo de ventilación dentro de ese cuarto, no había ni siquiera ventanas, había solo como un tragaluz. So you can imagine the atmosphere, packed in, and Prabhupada is shouting, what is this? What is going on? No one has prepared. Entonces, imagínense, ¿no?, la situación, estaban todos apretados en este lugar, muertos de calor y Prabhupada muy enojado diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que hicieron? No estaban preparados para esto. And the temple president was saying, well, I told them. El templo decía, yo les di. And they had no clue, they had no idea how to prepare. No tenían ni una idea, ni una pista de cómo tenían que haberlo preparado. And so when Prabhupada said there should be some fruit, to decorate the place of the yajna. Prabhupada le decía, tenía que haber frutas aquí decorando el lugar, el kunda del yagya. So he was Kishori, she understood fruit. Oh, okay. So she got some fruit, and she made fruit salad. Entonces Kishori fue quien escuchó y dijo, fruta, bueno, y fue, y trajo fruta, pero preparó ensalada de fruta. Imagine Prabhupada. Claro, ¿visto? ¿Qué les pasa? Anyway, at some point they started the yajna fire. Bueno, al final, en un momento, iniciaron el fuego de sacrificio. Remember, there's no ventilation. Acuérdense, no había ventilación. There was a door, but that's where everyone managed to come in. Era una puerta, había solo una puerta para que la gente entrara por allí. So very soon the whole room is full of smoke. Entonces, muy pronto toda la habitación se llenó de humo.
and everyone was coughing and crying. Todo el mundo estaba tosiendo y lagrimeando. By this time, Prabhupada is very happy. Pero en este momento Prabhupada estaba muy feliz. And he says, this smoke is very purifying. Este humo es muy purificante. So, in this way, Jagannath was installed, Jagannath Sivajavali in Amsterdam. They're now no longer in Amsterdam, they're in Radhadesh, which is in Belgium. Y bueno, esta fue la forma en que fueron instaladas Jagannath y Balaram en Ámsterdam. Las cuales no están más allí, se mudaron a Radhadesh en Bélgica. Where they're being worshipped very nicely together with Shri Radha Gopinath. Donde son muy hermosamente atendidas junto con Sri Radha Gopinath. Okay, speaking of Lord Jagannath, now a little point that Akshayananda, not Akshayananda, made about the first Rath Yatra of ISKCON in Calcutta. Relacionado con el señor Jagannath, podemos hablar algo acerca del primer Rath Yatra que se hizo en Calcata, de ISKCON, ¿no? Yes. So it was quite some challenge to get the permission, but finally they got the permission. Era un poco difícil, era un desafío conseguir los permisos para hacerlo, pero finalmente lo consiguieron. Because India at this time was especially bureaucratic. Porque la India en esta época era especialmente burocrática. So they would go to one official, and that official would say, not possible. Not possible. Entonces ellos se acercaban a un oficial para hacer el trámite y le decían, no es posible, no es posible. And then they would say, who is your chief? Entonces le preguntaban, bueno, ¿quién es su superior? ¿Quién es su jefe? Oh, that's Mr. So-and-so, one floor up. Entonces, bueno, este es el señor tal y tal, es un piso más para arriba. One floor up, same story. No, not possible. Who is your chef? Oh, he's so-and-so, he's up there. Y así durante varios pisos, seguían subiendo. Y decían, bueno, no es posible. Ok, ¿quién es tu jefe? Bueno, del piso de arriba, y subieron al tercero, al cuarto, como varios pisos. And then finally they got to the top man. Y al final llegaron al jefe máximo. And he says, no, you can't have religious festival in Calcutta, not possible. Y él le dijo, no podemos tener festivales religiosos en Calcutta, no es posible. Indeed, we saw there was big festivity for Ramadan. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo no? Si hubo un gran festival para Ramadán ahora. Okay. No. Se puso el sello. And then they had the Rath Yatra, and it went significant that it went on a particular street. Y bueno, luego entonces pudieron llevar adelante el Rath Yatra y fue significativo que estaba en una calle particular. The street is named Kamat Street. Era la calle llamada Kamat Street. And this Kamat Street was significant because it was considered a kind of unofficial borderline between the area of the local people, the Indian people, and on the other side, the British. Y esta calle era particularmente conocida, tenía la particularidad que era considerada como la frontera no oficial entre las dos partes que dividían la ciudad, donde vivían de un lado los hindúes y del otro lado los británicos. So, of course, India was officially made independent country in 1947, and now it's 1970. So there's been some time to understand, that the colonial time is over. Entonces, como sabemos, la India fue declarada un país independiente en 1947 y esto en el año 1970 y tomó bastante tiempo a entender de que la época del colonialismo había terminado. But they were slow to, traditions have a way of kind of continuing despite the change.
And so there was still a sense that this is where the British are, and this is where the Indians are, and this is Connaught Street. Entonces, bueno, las tradiciones se las arreglaron para mantenerse a pesar del tiempo, y estaba bien claro que, bueno, de este lado están los hindúes, de este lado están los británicos, y esto es Connaught Street que nos divide. And the local term for this kind of unofficial border was civil lines. These are civil lines. I don't know the word civil lines. Civil lines. Líneas civiles. Lo que ellos explicaban es que eran líneas civiles. Era una explicación de esta frontera no oficial que había. Son líneas civiles que dividen un lado del otro. And the Indians should not cross that line. Y los hindúes no debían cruzar esa línea. So, where is Rath Yatra? It's right on that line. Exactamente sobre la línea. And it's Lord Jagannath. And Lord Jagannath is smiling. Era el señor Jagannath, y el señor Jagannath estaba sonriendo y todos decían, Haribo. So, to the present day, Rath Yatra in Kolkata is a very big event. It's become a big tradition. Entonces, al día de hoy, el Ratha Yatra en Calcata es una gran tradición que se ha vuelto muy grande, es un gran festival de Ratha Yatra que tiene en Calcata. Now, fast forward to London, back to London, summer 1973. Entonces ahora nos adelantamos y viajamos hacia Londres en el verano de 1973. By now, the devotees have acquired Bhaktivedanta Manor, which has been technically not, but essentially was donated by George Harrison. Este fue el momento en que los devotos adquirieron el Bhaktivedanta Manor, que fue, digamos, no técnicamente, pero sí de alguna forma donada por George Harrison. And Srila Prabhupada is coming to see the Bhaktivedanta Manor and to oversee, I don't know if this was shown in this one, but oversee the installation of Shri Radhanath Gokula. Srila Prabhupada ha estado viniendo a conocer el templo de Bhaktivedanta Manor y ha estado viniendo a supervisar la ceremonia de instalación de Radha Gokulananda. I suppose I should stop talking. Creo que deberíamos parar de hablar ahora. 10 more minutes. No. Okay. And also for Srila Prabhupada to celebrate with the devotees Jagannath Ratha Yatra. Y también en ese momento, Srila Prabhupada celebraron Jagannath Ratha Yatra en Londres. And in London they have 3 large rathas. En Londres tenían 3 grandes carrozas. And they proceed from Marble Arch, it's a big landmark, and they go to the destination they go to is a big open square called Trafalgar Square. Entonces hicieron la procesión y terminaron en un gran parque que se llamaba Trafalgar Square. And in Trafalgar Square is one big column with a statue on top, and the statue is of one war hero named Lord Nelson. Entonces ahí en Trafalgar Square hay una gran columna y sobre la columna hay una estatua de un héroe nacional, George Nelson. Lord Nelson. Lord Nelson. He was a naval hero. Era un héroe naval. And on the way, on the procession, normally Srila Prabhupada would sit on the cart of Subhadra. He would just sit, they would make a nice asana for him, and he would ride with Subhadra. Entonces durante la procesión Srila Prabhupada solía sentarse en la carroza de Subhadra. Ellos le preparaban una muy linda asana y él se sentaba ahí y era llevado durante la procesión junto con Subhadra. So they had prepared for Prabhupada, but when Prabhupada came, he said, no, I'm not
this time I'm going with the procession, walking. Entonces tenían todo preparado y en esta ocasión Srila Prabhupada le dijo, no, esta vez no voy a ir ahí, esta vez voy caminando con toda la procesión. Except that he was not walking, he was dancing. Excepto que él no estaba caminando, sino que estaba bailando. The whole time he was with his arms in the air because tears were coming from his eyes. I saw it personally. Durante toda la procesión estaba con sus brazos levantados y lágrimas caían de sus ojos. Yo lo vi esto personalmente. And everyone saw that Prabhupada was so intensely joyful, we say, ecstatic. Y todos pudieron ver cuán feliz estaba Prabhupada y cuán estático se sentía. And because he was so attractive, big crowd of devotees was there. Porque era muy atractivo ver la gran cantidad de devotos que estaban ahí juntos. And the police were concerned. Y la policía estaba un poco preocupada. Because, they wanted to control so that the traffic could go on one side. Entonces querían controlar la procesión para que el tráfico pudiera pasar por un costado. So one of the police went to one of Prabhupada's servants, which servant was with him, and said, "Can you please tell your guru to stop being so ecstatic?" Entonces uno de los policías se acercó al sirviente de Srila Prabhupada y me dijo, ¿podrías pedirle por favor a tu guru que no esté tan estático? And the servant said, "What can I do? I'm sorry, it's the way it is." El sirviente le dijo, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Como es él, es su forma de ser. When they arrived at Trafalgar Square, they parked the rock carts, and there was one photo taken of the rock cart with this column, the Nelson column, just behind. Entonces cuando llegaron allí a Trafalgar Square, estacionaron las carrozas y hay una foto muy característica que se ve la carroza y de fondo la columna con la estatua de... And that was published in one of the newspapers the next day. Y eso fue publicado en el diario al día siguiente. And the caption said something like Jagannath Cart competes with Nelson's column. Y el titular lo que decía era algo así como que las carrozas de Jagannath competían con la estatua de Nelson. And devotees showed that to Srila Prabhupada. Y los devotos se lo mostraron a Srila Prabhupada. And he was so pleased. Y él estaba muy complacido. And it wasn't until many years later that I think I got more deeply appreciation of just why Prabhupada was so ecstatic. Entonces creo que fue muchos años después que me tomó entender por qué, o apreciar mejor por qué Srila Prabhupada estaba tan estático en ese momento. Of course, it was transcendental ecstasy, being with Lord Jagannath, but I think there was something more going on. Por supuesto que estaba el éxtasis trascendental que él sentía en estar en presencia del Señor Jagannath, pero creo que además había otra cosa. And that is the British Empire, the seat of the British Empire was London. Entonces era que el Imperio Británico, la base, la semilla del Imperio Británico era Londres. And the second seat of the British Empire was Calcutta. Y la segunda del Imperio Británico, la segunda era Calcutta. And Prabhupada grew up in Calcutta. Y Prabhupada creció en Calcutta. And he experienced through most of his life growing up what it was like to be a subject of the British Empire. Y él experimentó durante su infancia y fue creciendo con esta sensación de que era sentirse un objeto dentro del Imperio Británico. And when it was time for Srila Prabhupada to receive his diploma from the college, Scottish Church's College, where he studied, when it was time to receive that, out of protest, he rejected. Entonces, en el momento en que Srila Prabhupada tenía que recibir su diploma de la universidad en la que él había estudiado, como una forma de protesta, él rechazó este diploma. Imagine you go to university, you study hard,
3 years, 4 years, just to get this piece of paper that says you did it, and then you say, Imagínense, ¿no? Lo que fue haber estudiado tan duro durante 3 o 4 años para poder terminar la carrera y tener este pedazo de papel al final. Y cuando llega ese momento, él dice, no, no, lo rechazo. so that was part of his protest against the British in his young years before he met Bhaktisiddhanta Thakur. Entonces esta era una forma que él tenía de protestar contra el Imperio Británico cuando era joven, primero antes de haber conocido a Bhaktisiddhanta Swami. But now, in London, 1973, he's following the order of his guru. Pero ahora en Londres, en 1973, él estaba siguiendo la orden de su guru. And he's getting a special kind of bonus pleasure, I think, in marching right through London, which is the capital city of the former British Empire. Y él tenía como un placer muy, muy particular por el hecho de estar realizando un festival de Ratha Yatra precisamente en el centro del Imperio Británico. And he's parking Jagannath's Ratha right next to Nelson Column in Trafalgar Square. Y él estaba estacionando las carrozas del Jagannath en Trafalgar Square justo enfrente de la estatua de Nelson. Wow. Such a victory. ¡Qué gran victoria! Yeah, so this is, I think, part at least of how Srila Prabhupada's experience of ecstatic emotion. Creo que esta es una parte de la experiencia de Srila Prabhupada y sus emociones extáticas In his service to Lord Chaitanya. en su servicio al Señor Chara. So I think something of the power of Srila Prabhupada's desire to serve Lord Jagannath is it just keeps going, and it's going all over the world, even in Buenos Aires. Creo que algo de este gran intenso deseo que tenía Srila Prabhupada por servir al Señor Jagannath sigue ocurriendo alrededor de todo el mundo, incluso en Buenos Aires. Incluso in Buenos Aires. Harimo! But where is Lord Jagannath? He's hiding now. He comes out once a year. Yeah. Está en la casa de hielo. Lo llevaron The allí. duties doesn't really hold. They hide. In the body side. They live in. Anyway, let's see what is their plan. One day they will make themselves more visible or more frequently than just one day. Bueno, veremos cuál es su deseo. Quizás algún día puedan hacerse visibles más frecuentemente para todos los que podemos ver. Say it was, you know, Es posible. as I say, everything's possible. Todo. Right. Well, do we have time for just one more tiny comment of Srila Prabhupada? Tenemos tiempo para un pequeño comentario más. This is again related to, it's kind of related to Calcutta, because Prabhupada grew up in Calcutta. Esta anécdota está de alguna forma relacionada con Calcata porque es donde Srila Prabhupada creció. Oh, before I forget, the temple that Srila Prabhupada describes, the Radha Govinda temple, where he would visit as a small child, his mother would take him there. El templo que Srila Prabhupada describía, el templo de Radha Govinda, donde él asistía con su madre cuando era un niño, A very beautiful, perhaps, Panchaloka deities about this site. tiene unas deidades de este tamaño de bronce, muy bonitas. So that temple is still there, the worship is still going on. It's on what used to be called Harrison Road, and now it's called MG Road, Mahatma Gandhi Road. Entonces, estas deidades siguen siendo adoradas hoy en día en Calcata, en la calle que está MG Road. Harrison, MG. Harrison MG. Mahatma Gandhi, MG.
anyway, it's worth a little visit there. Usually devotees, when they go, they just pass through Calcutta to go to Mayapur. Vale la pena ir a visitarlo. Muchas veces los devotos van y lo visitan cuando atraviesan Calcata de camino a Mayapur. But very interesting thing, which I didn't notice the first time I visited there, only this most recent time I was there, which was 2018. Pero algo particular que no había notado las primeras veces que pasé por ahí, sino que lo noté en una de las últimas, de 2018, cuando estuve ahí. And that is that both, not only Krishna, but also Radharani, Srimati Radharani, her form is in the same Tribanda stance as Krishna. Lo particular es que ambas murtis, no solamente la de Krishna, sino también la de Srimati Radharani, tienen esta triple curvatura, Trivangi, como el cuerpo del Señor Krishna. You know, Krishna stands like this with his legs sort of crossed and one foot up. Radharani is also like that. Y esta posición que Krishna tiene con las piernas cruzadas y la cadera inclinada, Radharani tiene exactamente la misma posición. But that was not my main point. The main point is that Srila Prabhupada several times mentioned when he was in Calcutta, now I've been preaching all over the world. Pero no es este el punto principal que yo quería marcar, sino que Srila Prabhupada, cuando él estaba en Calcutta, enfatizaba, decía, ahora he estado predicando alrededor de todo el mundo. Now I want to go preaching in the Bengali villages. Entonces, ahora quiero ir a predicar en los lugares bengalíes. And so one time, HH Krishna Swami asked, what do you want to preach in the Bengal villages? Entonces, una vez Tamal Krishna le preguntó, Srila Prabhupada, ¿por qué usted está predicando en los pueblos bengalíes? He said, because I've never been in the villages. I grew up in the city. Porque le decía, nunca estuve en los pueblos, siempre yo me crié en la ciudad. So I want to preach in the villages. Entonces quiero predicar en los pueblos. And in this way, he also wanted to follow Srila Bhaktivinoda Thakur, who was preaching in the villages and who, we are told, established within 2 years over 500 Namahata centers. De alguna manera él quería emular a Srila Bhaktivinoda Thakur, quien predicaba en los pueblos, y en 2 años fundó algo como 500 Namahatas. Hard to imagine. Traten de imaginar, no es difícil de imaginar. That's kind of almost one per day. Every day, different place. Prácticamente uno por día fue. Hi, Srila Prabhupada.